Antes de empezar, te recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura editorial de El Comercio. Nadie me dijo que el posparto dolía más en el alma que en el cuerpo. Que iba a llorar sin saber por qué, incluso teniendo a mi bebé sano en brazos. Que me iba a sentir sola, rara, irreconocible, y que eso también era normal. Que renacer como mamá implicaba romperme entera primero. Hoy hablamos de eso, del posparto sin filtros, con verdad, con tribu y con Dani Jarrín, que nos acompaña con el corazón abierto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sacadas la Madre. Este es un espacio donde hablamos de maternidad real, esa que se vive con todo el corazón y sin máscaras. Yo soy Eli y como siempre estoy acompañada de mis queridas compañeras de vida que son Diani, Bri, Andre. Chicas, ¿cómo están? Hola. Andre, ¿cómo has estado esta semana? Atareada, pero todas enfermas esta semana, por si acaso. Ay, sí, por eso son las voces sexys, pero... Exacto. Esta es una nueva voz que estamos probando para el podcast. Es una nueva compañera. Sí, solo para suscriptores premium les va a salir la misma voz. Y hoy tenemos, chicas, una invitada súper especial. Ella es Dani Jarrín, que es una dula de parto y posparto. Ella contiene emociones y nos guía en uno de los momentos más intensos de nuestras vidas. Dani, bienvenida a este espacio. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida. Gracias, Eli. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir sobre maternidad real. Cuéntanos, Dani, tú, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudié? Estudié veterinaria para atender caballos y me dediqué a eso durante 10 años. Fue mi primera escuela, siempre lo digo, porque de ellas aprendí sobre instintos, sobre naturaleza, sobre apego, sobre lactancia, no de los libros, sino de las yeguas y los potritos. Y luego, cuando fui mamá, tuve un parto tan poderoso, pero tan poderoso, que dije, las mujeres están perdiendo de esta posibilidad. Sea parto, sea cesárea, que podamos decir no, que puedes decir es mi cuerpo, que llegues al parto sanando tus miedos o tu relación de pareja. Porque a veces llegas al parto y estás odiando al marido y luego en el posparto solita maternando. Entonces eso me llevó a formarme como dula. Sentía que no sabía nada, así que me formé de nuevo como dula. Me formé como asesora de lactancia. Luego me di cuenta de que tenemos las mamás muchas situaciones desde lo físico en el posparto, ¿no? Y en el embarazo, y hay medicinas que no podemos tomar, etcétera. Entonces hice un máster en fitoterapia, que es el uso de plantas para la salud enfocado en mujeres. Y luego ya tuve una experiencia de vida muy fuerte que fue casi perder a mi tercer hijo muchas veces, cuando él se quedó, porque gracias a Dios se quedó, cumplió ya 5 años. Yo estaba en el peor momento de la vida, o sea, a punto de volverme loca. Había pensado abandonar a mi familia. Yo ya acompañaba muchos años a mujeres cuando esto me pasó. Y dije, ¿qué es esto? Y me di cuenta de que eran las historias que me estaba haciendo en mi cabeza. Y eso me llevó a formarme como coach. Entonces ahora les contaba, acompaño a mujeres embarazadas y a mujeres no madres. Y a veces también se han unido hombres para sanar. O sea, realmente ahora es un camino de sanar y el que acompaño, ¿no? De sanar y de recordar, de aprender también un poco, pero sobre todo de recordar a qué vinimos, para qué estamos así aquí, cómo queremos hacerlo y el inicio siempre fue la maternidad. Qué lindo, Dani. En verdad yo siento que la maternidad es como reconstruirse una y otra vez. O sea, desde la preparación para el parto, en el posparto es como, para mí personalmente, ya les voy a contar un poco más, pero sí fue un lugar súper difícil, o sea, como muy duro para mí. Y yo hubiera querido tener estas herramientas que tú mencionas y que tú brindas a tus clientes, porque yo siento que las necesité durante
durante por lo menos 3 meses. Entonces, o más, ¿no? Ajá, porque además del posparto no son... Son 2 o 3 años. Exacto. Sí, no son 40 días. Oficialmente No, seguimos jamás. en posparto por aquí, la brilla, Sí. ¿no? O sea, más o No, menos. claro, es verdad. Sí, Sí, que es dura verdad. un montón. Sí, bueno, creo que con esto podemos ya dar paso a nuestro siguiente segmento. Alerta, alerta. Expectativa versus realidad. Esto es expectativa versus realidad y aquí lo que nosotros hacemos es contarnos más o menos cómo creíamos que íbamos a vivir ese posparto, que es el tema de hoy, y luego cómo realmente fue, cómo nos sentimos. Y Dani, yo quiero preguntarte en este sentido, cuando una mujer llega al posparto, ¿cuáles son las ideas que suele traer y con qué se choca realmente? ¿Qué has visto tú en tus clientes? Qué pregunta tan grande, porque es lo que he visto y lo que viví, ¿no? Como les decía con mi primera hija, yo no me preparé nada, o sea, yo no sabía que existían dulas, y con mi ego por acá le dije a mi esposo, ¿para qué nos vamos a preparar? Claro, es la típica. Si ¿no? las ¿Para yeguas pueden parir, yo también, y ya está. Y luego en el posparto, como si me hubiera dado contra el piso, ¿saben? Desde un avión. Porque la primera expectativa, que veo que es común, no solo mía, es voy a volver a trabajar. Y me Ajá. voy a poder organizar. Y luego resulta que ni siquiera puedes dormir. Y entonces al otro día, ¿qué haces cuando no has podido dormir? ¿Qué vas a crear? ¿Cómo vas a trabajar? Otra expectativa grande es vamos a seguir teniendo la misma relación de pareja. Ujú. En el posparto ves al marido y dices, ¿quién es este ser? Y él te ve a ti. Si y ni ve- siquiera te reconoces a ti misma. Ajá, y ve a esta mujer que está mal dormida, que quiere, Con la yo leche digo la mamá regando. leona, ¿no? Como cuidar a la cría, solo yo, el pañal tiene que ser así puesto, tan Claro. más rápido, tú haces lento, mejor no le bañes, mejor no le topes. Quita Te yo hago. empiezas a pelear, claro. Y luego dices, ¿por qué no ayudas? ¿No? Entonces, Claro, como, es ¿qué te verdad, pasa? no tienes sentido. Otra es las expectativas del cuerpo, das a luz y tienes una panza como de 5 o 6 meses, el bebé en brazos y todo el mundo llega a ver al bebé. Y Eso es como, lo más ¿y yo? heavy. Porque embarazada, todo el mundo llega a darte la mano, a ver tu pancita, qué linda que estás, el pelo. Y eres así. la reina, la consentida. Claro. Das a luz y eres, ¿qué fue? O sea, a mí ni me saludaban, llegaban directo a ver al niño y era Eso. como, hola, yo lo hice. Así como, disculpa. Y no quiero que le amarquen y no quiero que le cogen. Y dices, ¿quién soy? Ujú. O sea, ¿cómo no puedo recibir ayuda? ¿Cómo no puedo pedir ayuda? Ujú. Y la casa puede caerse abajo y ya vemos algunas que estamos ordenando la casa en vez de dormir. Totalmente. Por salud mental. Entonces, expectativas, hay un montón. ¿Y con qué nos Ujú. podemos chocar con todo eso? Y creo que también la historia de cada mujer, ¿no? Como esas expectativas de lo que yo no tuve, por ejemplo, cuando fui chiquita. Ay, Ujú. Wow, sí. Claro. Y además las expectativas de la sociedad. Ay, O esos sea, que son esperan peores, que creo. trabajes como que no tuvieras hijos y seas Exacto, mamá como que no exacto, trabajaras. Súper Claro, productiva. a mí me pasaba en mi propia piel que había estudiado tantos años para ser veterinaria de caballos, ¿no? Y lo había logrado, así como era un hito estar ahí, porque era mujer, es un ambiente de muchos hombres, es un ambiente profesional así como complejo de entrar. Claro. Y ya cuando estaba con mi hija en brazos, mi papá, imagínense, me decía, ¿y vas a abandonar todo para no hacer nada? Y yo daba teta, así como. Y cuando me empecé a ir, encargándole a la Agustina para volver a ver si era un poco de la mujer que yo conocía, que era antes de dar a luz, mi mamá le decía a mi hija la abandonadita. Ay, no. Porque yo nunca sabía a qué hora regresaba, pues trabajaba de veterinaria, me iba a una cirugía, me iba a una emergencia y no podía decir vuelvo a las 8. O sea, No, te dicen no sabía cuándo que volvía. por qué lo vas a dejar, pero luego si lo dejas le dicen la abandona. Ajá, y eso nos pasa, Qué duro. o sea, no es solo a mí, no es solo a mí, es eso, ¿no? Como, ¿por qué no trabajas si te sientes tan mal de no tener tu propio dinero? Y si trabajas, qué mala madre que eres porque estás dejando tu guagua. Sí, todo es, Sí. todo es opinable. Es O una sea, locura. bueno, yo esperaba que fuera solo cuestión de cansancio, pero no sabía que también me iba a romper emocionalmente. Si bien es cierto, yo creo que personalmente sí me preparé para el posparto porque tuve tiempo de leer, de prepararme emocionalmente, físicamente y además astrológicamente, porque mi supuesto. astróloga ella me dijo, mira, ella me ve los tránsitos cada 6 meses, entonces me dijo, tienes que tener cuidado porque
vas a ser propensa a una depresión postparto. Yo, ¿what? Entonces, trabajé desde todos los frentes y armé mi plan de posparto. Entonces, realmente, mi expectativa fue que todo fluya como lo había planeado, pero de repente tocó a mi puerta los baby blues. Entonces, en realidad, lo que yo siento es que yo me volví súper, como que, no sé la palabra, sensible. O sea, yo, o sea, por todo lloraba. Ajá. Y también de la felicidad y de la tristeza y de la emoción. Por todo y por nada y por si acaso. Y mi marido era como que, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? Y yo llorando ahí como María Magdalena. Entonces, sí me preparé, pero nunca consideré que este cóctel hormonal que se viene con el parto iba a ser de las suyas, ¿no? Pero realmente yo siento que yo viví y estoy viviendo un posparto tranquilo, que a veces sube y baja, pero al inicio de mi maternidad como tal, no sufrí más que los baby blues, y esos son que vienen y es que además, se van. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a un punto en que dije, esto ya no puede ser baby blues. Claro. O sea, ya pasaban como, no sé, 2 semanas, 3 semanas, y yo me sentía sintiendo igual. O sea, era como, se supone que tengo que estar súper feliz, y dentro de mí yo sabía que yo estaba súper agradecida y que mi hijo era lo mejor que me había pasado. Pero también decía, ¿pero por qué no me siento como se supone que debería? Y esa quizás es una de las expectativas, perdón que te interrumpa, Eli, de la sociedad más grandes. Que tú estés feliz y que agradezcas porque tu bebé está saludable, por ejemplo. Claro, porque no eres agradecida porque hay tantas otras madres que tienen X problema o porque están ellas, no sé, con una enfermedad o... Y eso lleva una culpa que no ayuda en nada. Sí, y yo creo que a veces entre mujeres juzgamos cómo está viviendo el posparto otra mujer. Entonces, que si no quiere visitas, que por qué, que si no quiere ayuda, que es una malagradecida. Y que si es que, en cambio, no sé, es una mamá súper relajada, que por qué es tan relajada. Entonces, no sé, bueno, yo sí viví un posparto muy duro. O sea, yo sí veo el posparto como un lugar oscuro en mi maternidad. Y nunca supe diferenciar, porque en verdad nunca busqué ayuda, que es algo que sí me arrepiento, porque tal vez hubiera disfrutado más si lo hubiera hecho. Pero yo hubiera... yo en un punto dije, bueno, esto no es baby blues, ¿qué es? Y nunca supe si es que era depresión postparto o depresión por falta de sueño, por cansancio, porque eso también pasa. Claro. O sea, te desesperas, te deprimes, odias todo porque estás cansada. Y yo me sentía tan perdida. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hijo como, ¿por qué me escogiste a mí si yo no sé hacer esto? Entonces, claro, voy a llorar. Entonces, yo sí hubiera querido tener como todo este acompañamiento de que alguien me diga, ¿sabes qué? No estás loca. Eso, o sea, yo también hubiera sido eso. No estás sola. Sí, muchas no estás mamás. loca hubiera sido una frase que le hubiera pegado en mi espejo. Es normal. Exacto. Y yo... En cambio, o sea, me sentía como que yo estaba equivocada. Yo estaba sintiendo lo que no debería, y yo debería ser más agradecida, debería ser mejor mamá, porque no, ese es un dilema que casi que nunca se acaba. Debería hacer esto mejor, o podría estar haciendo esto de mejor manera. Pero ahora que ya veo atrás, y yo creo que sí necesité muchas más herramientas. A mí, digamos que de este hueco logré salir cuando... y ya vamos a hablar más adelante de eso, pero cuando resolví el tema de la dormida, o sea, el tema del sueño, claro, ayuda. A mí me ayudó full, porque ya el poder descansar te ayuda a descartar qué mismo te está pasando. Claro. Entonces, ok, ya estoy descansada, entonces tal vez ya no estoy tan deprimida, o tal vez era por eso. Claro, o estás más paciente. Y eso también es importante. No se habla de este tema. O sea, tú dices, pude haber tenido, y quizás nos estamos preguntando qué es baby blues. ¿Sí saben? Exacto. Y entonces, normalmente cuando nace una mamá, hay 2 semanas de sensibilidad máxima. Lo que le decía la Diana. O sea,
le veo a mi bebé que abrió los ojos, lloro de felicidad. No me deja dormir de noche, lloro de frustración. No sé, es esa sensibilidad. Y yo siempre les digo a los papás, no a las mamás, tú tienes que darte cuenta que después de esa segunda semana va a seguir llorando y va a seguir sensible, pero eso tiene que ir bajando. Y por lo menos una vez al día esa mamá debería sonreír por lo que está haciendo o mirando a su bebé. Si eso no pasa, hay que buscar ayuda, porque hay diferentes tipos de depresión, diferentes grados de depresión. También hay ansiedad posparto. Y a veces también pasa que dices, bueno, tengo ayuda, estoy durmiendo un poco más, pero estoy comiendo hecho pedazos. Entonces, es de manera integral. Claro. O sea, una mujer sola con un bebé, una mamá recién nacida con un bebé recién nacido es incluso peligroso, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que más necesitamos, porque a veces puede ser que te ayude terapia, pero lo que más necesitamos en el posparto son otras mamás haciendo esto, o sea, diciendo... Me duele la teta, a mí también me dolió, no he dormido nada, le estoy odiando a mi esposo, agradezco por esto, yo también. O me estoy obsesionando con tal tema. O sea, hablaste con tal persona, o pudiste hablar con la asesora, si te molesta la lactancia, si te molesta, no sé, o hablaste con el pediatra. Si no te hace caso el pediatra, cambia de pediatra, te doy este otro número. Todas esas cosas, pero yo creo que sí es, o sea, lamentablemente es como que la sociedad te hace que sea un momento bastante solitario. Y es que eso viene desde que somos chiquitas, pues, que te dicen tienes que ser independiente, tienes que ser autosuficiente, no molestes, alguien llega a tu casa, tú le sirves una agüita, no algo de picar. No hables muy duro, o sea, no te quejes porque tienes un bebé y hay muchas mujeres que buscan y no pueden, o que tienen un bebé, como tú dices, Andre, con condiciones, no sé, difíciles, con alguna enfermedad, alguna condición que les está afectando, y agradece que está sanito, agradece, y claro, entonces a veces las mamás, yo sí siento que tenemos esta expectativa de el posparto ideal, ¿no? Y ves los videos en TikTok, en Instagram de las mamás chutas, o sea, que salen y van a Starbucks y se compran su cafecito y con el bebé paseando y luego se van al súper y luego duerme y luego mientras duerme como que hacen una receta y es como que, ¿a qué rato? O sea, yo con las justas me bañaba, creo. Sí. Bri, ¿cómo fue el tuyo? Cuéntanos. Claro, es verdad lo que dices, Eli. Las redes sociales sí te venden una historia que no es la realidad. En mi caso, yo creo que mi expectativa era que yo vengo de una familia que mis dos papás trabajaban bastante y realmente siento que eso me hizo como una persona súper independiente y les agradezco porque siento que tuve una infancia y una crianza súper bien, no me puedo quejar, pero yo creo que yo no me puse a pensar cuando estaba embarazada de cómo iba a ser como era mamá, entonces yo pensé que como yo había tenido ese ejemplo, yo iba a ser así tal cual, porque era lo único que conocía. O sea, como que realmente en mi círculo cercano, la mamá y papá, todo el mundo trabajaba y todo el mundo tiene que hacer sus cosas. Y realmente creo que eso fue una de las cosas que más, entonces por decirte un ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, mi suegro súper lindo nos invitó al mundial, como que a toda la familia. Yo dije, bueno, pero para el mundial el bebé va a tener 6 meses de recién nacido. Yo dije, ya, pues eso de ley lo puedo dejar encargado. ¿Cómo así? Pero así es en el embarazo. O sea, yo dije, de ley, yo cómpreme las entradas. Me compró todo, el ticket de pasaje, las entradas para todos los partidos. Nos íbamos a quedar creo que un mes. Imagínate, y ni siquiera pensé, era en Qatar, ni siquiera pensé como que en el cambio de horario, o sea, yo no sé qué estaba pensando, la verdad, pero yo, regresión. Que es lo máximo, sí, te juro, ajá. Y bueno, y a medida, cuando di a luz, dije, espérate un momentito, no me voy a ningún lado, y no podía decir nada. Entonces yo era como que, porque ya estaba todo, entonces mi esposo estaba súper emocionado así, preparando, íbamos a ir acá, y yo justo trabajé en Estados Unidos diseñando unos hoteles en Qatar, entonces yo quería ir a ver mis proyectos ya hechos realidad. Entonces yo decía, chuta, como, o sea, tenía como que este conflicto de que quería por, ¿y cuándo más voy a volver a Qatar? Entonces yo decía, y que me paguen. Y que me paguen todo. Sí. Entonces yo decía, no. Y bueno, esperé a que esto se me pase. Yo pensé que era algo temporal, ¿no? Que esto se me iba a pasar y yo iba a querer volver a retomar mi vida y seguir siendo la misma persona activa, súper trabajadora y todo.
y no se me fue, y hasta ahora no se me fue, o sea, es como ahora que, es bohemia. Ya no te fuiste al mundial. No me fue, entonces, sí, me pasó que un mes antes, literal como un mes y medio, creo máximo, yo le llamé a mi suegro llorando, a decirle que perdón, ay no, que muchas gracias por todo, por el gasto, porque en verdad, chuta, que millón gracias y todo, porque en verdad, perdón, pero que no podía, o sea, no podía dejarlo, y, ay no, solo pienso ya. Perdón, pero la cosa es que le dije y él como que, bueno, buscó, solucionó, encontró a alguien más que se quería ir, le vendió todo mi paquete y no me fui. Entonces ahí fue como que el primer baldazo de agua fría que yo dije, no soy la misma persona. O sea, en mi otra vida hubiera dicho, yo amo viajar, amo conocer, o sea, ¿cómo no te va a ir a mundial pagado? Pero dije, no, o sea, no soy la misma. No soy la misma y agradezco. Y nunca volverás. Y nunca volverás. No te van a llevar al mundial. Hacer la misma, digo, no al mundial. Y no te van a llevar jamás al mundial. Nunca volverás a hacer la misma. Nunca. Hacer la misma. Y eso también pasa en el posparto, que hay renuncias grandes y hay duelos. O sea, el primer duelo es de esa mujer que ya no soy. Y luego esos duelos de lo que yo iba renunciando a mi trabajo, a mis clientes como veterinaria poco a poco. Y les juro que colgaba el teléfono y me sentaba a llorar. Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo y decía, ¿qué voy a hacer? Mi esposo me decía, no necesitas trabajar. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si estudié tanto para esto. O sea, era como esa ambivalencia continua. Porque por otro lado, no le quería dejar a mi hija. Exacto. Y justo por eso se complementa después con que yo decía, bueno, ya, pero eventualmente puedo volver a trabajar a lo mío, que soy arquitecta y me encanta mi profesión, me fascina. Pero siento que recién ahorita, que ya mi hijo tiene 3 años, estoy como que retomando poco a poco como que hacer proyectos interiores que son más pequeños y más manejables, cuadros, porque también me gusta pintar, entonces es como complementario, pero siento que recién ahorita, que ya siento que mi hijo ya es una persona que ya habla, que ya es independiente, que entiende, que si le digo me voy un ratito, por favor, quédate aquí, y me va a contar, entonces como que ya estoy más tranquila de dejarlo, pero siento que es algo que mi mamá me dijo que es como que sabes que no puedes tener todo a la vez. O sea, puedes lograr todo lo que tú te propongas, pero no todo a la vez. Entonces eso me ayudó mucho como a tenerlo así como que en mi cabeza de que, okay, voy a hacer esto, es temporal y ni sé qué, pero igual nunca vas a volver a tener el mismo ritmo de trabajo porque vas a querer tener igual un tiempo para estar con tu hijo. Es que la vida, exacto, la vida ya cambió. Tus prioridades cambian totalmente. Y no solo las prioridades, sino la identidad. Porque antes de ser mamá, hubiéramos dicho, yo soy veterinaria, yo soy arquitecta, yo soy... Aquí es como, somos mamás. Y después, a veces vuelves a hacer otra cosa, ¿ves? Yo ahora digo, ¿quién eres tú? Yo a veces digo, no, soy coach de maternidad, o soy dula, o si voy a una asesoría de lactancia, soy asesora de lactancia. Y si hay una emergencia con un caballo, voy a decir, soy mil roles y un corazón. Y esas me puedo turnar. Pero mamá, es como, es una nueva identidad. Sí, total. Es lindo también. O sea, es fuerte, difícil, pero también lindo. Sí, yo también, en eso la expectativa me faulió. O sea, porque yo sí tenía esa expectativa de, o sea, claro, el rato que ya sientes como que estás ahí con tu bebé. Y claro, todo el tiempo, como tú dices, pasas llorando por las cosas más insignificantes. Y yo me sentía una niña. O sea, yo les digo la verdad. O sea, yo sentía como que volvía a ser una niña que tenía estos caprichos. O sea, y eso les decía a mi marido porque me decía, ¿por qué lloras? Le digo, es que siento que tengo un capricho de que esta comida sea sushi o lo que sea, ¿me entiendes? Era caliente. Como que hoy día quería comer esta otra cosa y la empleada no hace las cosas como yo quiero. Y, o sea, esas cosas para mí eran que podrían haber sido como que haga bien o un invento, cuelgue bien la camisa, ¿no? En ese caso eran tan graves para mí que yo sentía como que me ganaban. Entonces en esa parte del posparto, o sea, creo que mucha gente, como te digo, yo hubiera puesto un cartel que diga, no, estoy loca, es normal. Estoy en posparto. Sí. Estoy en posparto y esto va a mejorar. O sea, eso también me hubiera gustado oír. Sí. Esto va a mejorar. O sea, porque eso también yo sentía como que, claro, luego mejora, pero ese rato que le estás pasando se ve tan largo tan difícil. Y claro, y tienes todas estas frustraciones que yo pensaba, por ejemplo, mi primera expectativa era que yo ya hice 2 cursos chiquitos de lactancia y dije, de una, o sea, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a poder? Todos los mamíferos pueden, ¿por qué yo no?
Y claramente no pude hasta que ya vino la asesora y me ayudó, y después el trabajo y lograr mantener, y sentía que era como que esto es un trabajo, o sea, yo no sabía tanto de eso, que esto es un trabajo, o sea, tienes que, la lactancia es un trabajo total, o sea, pasas casi 8 horas conectada ahí a la bebé y tiene tanta importancia y todas las cosas, entonces esa parte, sí, esa expectativa que yo tenía de va a ser bonito el rato que yo ya pueda dormir, porque antes no dormía y decía, aunque sea con que duerma 1 hora bien, voy a sentirme mejor que antes en el embarazo no dormía. Entonces decía, voy a sentirme mejor aunque sea que duerma 1 hora. Y no era así, o sea, era mucho peor y duró mucho más largo. O sea, yo no dormí casi un año. Entonces mi realidad fue, no dormí 1 año. Cuando quise volver a trabajar, yo les decía, era como que mi mente no funcionaba igual y a mí me desesperaba no poder pensar. O sea, estaba yo en una reunión. Que te olvidas de todo, eso es desesperante. No solo me olvidaba, o sea, más allá de eso era como que yo no les quería oír al resto que no me hable de cosas que no sea mi bebé, ¿me entiendes? O sea, alguien venía y me hablaba de mi bebé, que está muy bien, ya. Pero cuando empezaban a hablar de cosas de trabajo, y esto obviamente no les va a gustar a nadie oír, pero era como, oye, yo quería como que, apúrense, quiero avanzar. Como que esto ya no me importa mucho. Literal, era así como que, esta parte no me interesa mucho, o sea, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en una reunión que podía ser un mail? Entonces, y eso, o sea, y era como que regresaba a la casa y solo pensaba, ay, voy a hacer el álbum de la bebé, y me ponía a hacer eso en vez de despachar pendientes, o sea. Es que hay cambios cerebrales, hay cambios hormonales que nos preparan para cuidar, para hacer vínculo, y nadie nos habla de eso, y eso empieza a pasar desde el embarazo. Porque en el embarazo a veces también estamos lloronas, y es porque hay cambios en la materia blanca del cerebro que nos permite hacer ese vínculo o estar más disponibles emocionalmente, así también más sensibles. Entonces llegas al posparto y dices, ¿quién soy? Que no me interesa nada más que no sea la maternidad. Y mi sueño no era ser mamá, por ejemplo, y ahí es cuando más fuerte es ese impacto, ¿no? Claro. Oye, Dani, te descubres. ¿De qué crees? A ver, ¿de qué depende que una mujer atraviese el posparto más fácilmente que otra? Porque yo sé que para ninguna mamá primeriza, ninguna mamá, o sea, si sea tu segundo hijo, va a ser fácil. Porque es a la final una nueva vida y una nueva dinámica a la que tienes que acostumbrarte. Pero yo sí siento que veía a otras mamás que lo disfrutaban más que yo. Por ejemplo, solo aquí, digamos, yo siento que la Diani tuvo un posparto mucho más feliz, más pleno, puede ser, más en plenitud que yo, por ejemplo. Y no sé de qué depende eso. Yo me tomé la placenta. Comencemos por ahí. ¿no? Capaz eso sí ayuda. Sí, seguramente. O sea, dicen que la oxitocina puede ser, pero también produces oxitocina cuando amamantas. Yo creo así, después de acompañar tantos años, que cuando llegas al posparto con tus miedos, tus heridas y tus traumas trabajados, es más gentil. Porque, por ejemplo, Landre dice, yo quería tener el control. Está hablando del sushi y de la camisa más colgada, que quería ella tener el control. Ay, sí, a mí ¿En qué momento de su infancia, y dice, volvió a ser una niña, en qué momento de su infancia se sintió insegura? Cuando nos sentimos inseguras, queremos tener el control. A veces viví algo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida, que me hace sentir que si le dejo un rato, le abandono. Quizás yo me sentí abandonada en algún momento. O quizás es miedo a que le pase algo terrible. Está durmiendo a mi lado, igual me muero de miedo de que deje de respirar, de que venga un león y le coma. O sea, cosas que tú dices, ¿cómo te imaginas eso? Las mamás se va a romper la cuna y se va a caer. Entonces hacemos sesiones con las mamás. No, pero dices, todas las posibilidades que puede pasar. Estás bajando la grada, yo qué sé, y dices, chuta, me voy a resbalar. No, veo bien. Entonces, una es ese trabajo interno. Sí. Otra es la posibilidad de confiar, ¿saben? Y a veces no confiamos en nosotras mismas, ni siquiera. O sea, dices, ¿cómo? En tu pareja, si llegaste peleado al parto, ¿cómo confías en el posparto? Y en algo más grande. En este camino, yo tuve la Agustina, que ya tiene 12 años, y yo daba la vida por sentado. Luego perdí mi segunda hija. Fue un embarazo ectópico y fue un cachetazo. Yo siempre quería tener todo organizado y todo bajo control. Y fue un cachetazo así de la vida para decir, no está bajo tu control. Entonces me preguntaba tanto por qué se fue esta bebé, o sea, creciendo en la trompa, necesitando una cirugía de emergencia, fue un baldazo muy frío de agua.
Y también de decirle a la primera chiquita, ya no viene la ñaña, ¿no? Fue duro. Y fue un aprendizaje grande de soltar el control. Entonces, eso también me preparó para el tercer posparto. Mi hijo se jugó la vida en mi panza, o sea, tuve un embarazo. Era muy chistoso porque yo era en ese entonces una dula que acompañaba a muchas mujeres. Era como la Dani Jarrín, sí le conocemos. Y yo estaba en reposo en un embarazo de alto riesgo que nadie entendía qué estaba pasando. Y yo tampoco. Me moría del terror. Y esto pasó en plena pandemia. Y yo siempre decía el acompañamiento y acompañados es más llevadero. Estar en pandemia sola ahí, no podía ver a nadie porque hubiera sido peor de lo que ya fue. Entonces, en ese posparto mis expectativas eran que mi hijo viva y que esté saludable, ¿sabe? Y fue tanto más gentil. Yo decía, al carajo, si es parto o cesárea, quiero que viva. Exacto. O sea, que llegue, porque estuve en reposo desde la semana 27. Entonces decía que llegue lo que más podamos, a lo más parecido a término, porque decía un prematuro con COVID en los hospitales ahorita, ¿cuáles son sus posibilidades? Entonces el rezo ya no era como la expectativa del trabajo, de la relación de pareja, rezaba, les juro, y aprendí a rezar también, o sea, saber que estamos sostenidas, llámese Dios, vida, universo, porque si no, les juro que hubiera sido aún más difícil de lo que fue. Entonces, eso comparto mucho contigo. O sea, yo no era una persona muy creyente, bueno, por razones particulares, pero en todo caso, desde que nació la bebé, para mí es como una revelación de búsqueda de esa fe. Sí. O sea, yo, porque necesito, como tú dices, primero dejar el control y también saber que va a estar protegida por algo más, o sea, ¿me entiendes? O sea, que en algún punto tú tienes que salir de tu casa o lo que sea, o dejarla en la guardería o lo que sea, o sea, cualquier cosa, y digo eso así como cosas chiquitas, porque después ni quiero imaginarme todo el resto que viene, que cuando maneje, lo que nos espera. Cuando tenga edad de que pueda tomar, o sea, ay, me muero yo así ya. No, amiga, eso no. Entonces, claro, el futuro, pero imagínate, ya desde ahorita lo piensas y dices, a ver, lo que quiero es, aunque sea que cuando salga de la casa esté bien, entonces dices, chuta, tengo que darle una oración, algo que le proteja más allá de lo que yo puedo. Claro. O sea, ponte yo, en mi caso, bueno, saben que yo no pude ver a mi bebé al inicio de cuando yo di a luz. Y tenía miedo, porque ella no respiró. Entonces dije, Dios mío, ya nos van a dar el alta. Y tenía esa ansiedad y empecé a buscar esa media para ponerle. Pero después dije, no, porque yo confío en Dios y Él me sostiene, y ahora si tengo a mi hija, yo no necesito eso. Y yo les digo, yo no tengo cámaras. En mi casa no hay cámaras de seguridad, no hay cámara en la cuna, porque yo sé que mi hija tiene el ángel de la guarda, que lo invoco todos los días y le agradezco porque está con mi hija, y tengo esa fe que me hace confiar y tal vez vivir tranquila y también dejarme ayudar. Porque para mí yo creo que es súper importante esto del posparto. En mi caso, yo amé. O sea, la verdad es que amé porque yo me sentía mimada. Iba mi prima, mi hermana, mi mamá, mis tíos. Y a mí, mientras más me iban a visitar, yo me sentía primero amada y sostenida. Porque era como que ellos llegaban y yo me voy a dormir. Entonces yo aprovechaba, descansaba. Uy, yo no podía. Y ahorita me cuesta tomar siestas, por ejemplo, ahora que mi hija ya es más grande. Pero cuando yo di a luz, mi mami me ayudó demasiado. Y de hecho mi mamá hizo todo para que yo me vaya a vivir a 3 cuadras de su casa. Porque ella me dijo, necesito tenerles más cerca. Y en verdad, o sea, yo les puedo decir que el día de mi cumpleaños es el 27 de agosto. Y cuando ya fui mamá, pensaba en mi mamá siendo mamá, porque ella no tenía tal vez la asesora o el libro, y yo decía, ¿quién le enseñó a mi mamá? Y después me acordé y dije, mi abuelita, porque había tenido 8 hijos, pero sentía que esa niña tal vez es la niña que tuvo miedo, pero me sacó adelante, ¿me entiendes? Y tenía 21 años y yo tenía ya 37. Entonces mi mamá un día me dijo, yo te admiro porque veo cómo con paciencia no soltaste la lactancia, porque yo era como que intentaba. No fue fácil para mí la lactancia tampoco, porque yo no vi a mi hija. Y recordar eso me hace sentirme agradecida con Dios y la vida y con la gente que se
que se puso en mi camino, porque a mí me cambió la vida el grupo de maternidad, y yo todos los días les bendigo a las chicas del grupo porque son mis amigas, mis socias, mis compañeras de vida. Yo me acuerdo sacándome la leche en las mañanas, hablando por teléfono con la otra, ¿cómo estás? ¿Cuánto te salió? O sea, típico, y es como que tienes con quién vivir eso. Entonces son cosas que uno a veces les da por sentada, pero realmente hay espacio para tener amigas, mamás en el periodo de la maternidad. Total, porque es súper importante. Y eso es algo, por ejemplo, y para cerrar este bloque, las expectativas, siempre hablamos, digamos, de lo que fue más difícil de lo que pensábamos, pero como tú dices, Diani, a veces es mejor de lo que te imaginabas. Exacto. Y justamente, o sea, por ejemplo, eso es algo que para mí fue mejor de lo que yo esperaba, el tema de encontrar una comunidad, de encontrar amigas que a las 3 de la mañana te respondan, te digan, ve, yo también estoy agotada, no estás sola. Exacto. Y eso es como uno de los highlights del posparto para mí, haber encontrado, porque para mí este grupo, y de hecho si es que quieren pertenecer a nuestra comunidad, pueden entrar a nuestro Instagram, que es Sacadas la Madre, y encontrar en los links el grupo de WhatsApp. Sí. Entonces, tener este grupo de gente que entiende lo que estás pasando, y es súper importante, una vez la Andre dijo, necesitas mamás que hayan pasado por eso recién. Sí, correcto. O que estén pasando por lo mismo a la vez. Sí, porque te olvidas. Sí, o sea, te ahorita olvidas. ha pasado en mi caso. Exacto. En el grupo. Sí. Entonces sí, te olvidas. O sea, yo hace 2 años y medio digo, hijo de madre, ¿y cómo era? Y de hecho, a veces te entra como, al menos a mí me entra ese miedo que digo, ¿será que en mi próximo posparto lo voy a disfrutar más? ¿Será que no sé, yo sí te voy a hacer tomar la placenta. Pero ¿sabes qué? Yo frente a esos miedos siempre digo, eres otra mujer. Sí, sí, total. No hay 2 partos iguales, no hay 2 mujeres iguales, no eres la misma mujer, no hay 2 pospartos iguales, o sea, no va a ser igual. Ajá. Y los bebés traen lo suyo también. O sea, claro. Yo me acuerdo de una mamá, esto aprendí con una mamá que era yogi, pero era yogi de verdad. Y su hijo estaba embarazada de un niño, estaba sentado y era gigante. Y ella, o sea, se tomaba la homeopatía. Hacíamos ejercicios. Literalmente se paraba de cabeza y esperaba ahí, ya embarazadísimo. Y ese bebé nunca se dio la vuelta. Y fue y era gigante, un gran aprendizaje para esta mamá de soltar el control. Entonces a veces yo veo desde afuera, no desde mi propia piel, porque es muy difícil verlo en pleno posparto, desde afuera, esa medicina que me trajo mi guagua, que necesito aprender. Sí, ajá, y es, ser mamá es de mucha humildad, es estar acompañando, es estar confiando, y también, no solo en tu bebé y en que el ángel de la guarda o Dios o el universo le cuide y le protege, pero también tu intuición. Sí, hacerle caso a esa brújula. No lo que o sea, sí puede ser mi mamá o mi pareja o las amigas mamás, pero sobre todo mi intuición. Es tan importante. Qué lindo. Qué lindo. Y con esas palabras cerramos este bloque que fue expectativa versus realidad. Calzón quitado. Bueno, y ahora sí nos metemos donde duele, porque este bloque se llama A Calzón Quitado. Entonces, Dani, hablemos de esa sensación de vacío, de tristeza a veces que tenemos en los primeros días. Muchas veces no sabemos en qué momento pedimos ayuda. Entonces, cuéntanos, ya nos contaste un poco, pero cuéntanos cómo acompañas tú para que la mamá diferencie entre baby blues, depresión posparto, depresión por, no sé, o ansiedad posparto, por falta de sueño, por cansancio. ¿Cómo acompañas tú? ¿Qué herramientas les brindas? Un poco, cuéntanos acerca de eso. Esto empieza en el embarazo, o sea, como les decía, empiezan a haber cambios en la materia. Tenemos en el cerebro materia gris, materia blanca. La materia gris nos recuerda que este día nos reunimos a tal hora y lo que tienes que hacer después, ¿no es cierto? Y lo que vamos aprendiendo. La materia blanca está relacionada con la inteligencia emocional, con la posibilidad de vincularte y enamorarte, o sea,
nace un bebé y te enamorarás quizás o te va gustando y por eso le cuidas, porque si no es tan demandante la maternidad que podríamos abandonar los bebés, literalmente. Entonces, cuando en el embarazo trabajamos con las parejas, yo preparo a la pareja y siempre les digo cuál es su red de apoyo. Y cuando hacemos la sesión de posparto y de lactancia, vengan con su red de apoyo. O están viendo el prenatal grabado, vean esto con su suegra, con su mamá, con sus amigas, con quienes van a estar para ustedes. Porque es difícil decirle a una mamá, tú misma date cuenta si estás mal. No lo logras. Pero los que avisan, mi pareja está rara, antes son los papás o es la mamá que está preocupada. A veces es la misma mujer que dice, estoy teniendo estos pensamientos repetitivos, estoy llorando demasiado, siento que no soy mala mamá, me quiero ir de la casa. Esas también son alarmas. Entonces, cuando nace una mamá hay este tiempo de baby blues, que son 2 semanas donde podemos estar súper sensibles. Todos la vivimos entonces. No? Todos la vivimos, generalmente sí, todos la vivimos. O sea, es una sensibilidad máxima que te permite saber un llanto. Frente al mismo llanto, capaz el papá diga, dale teta, y tú digas, no, este llanto es diferente, parece que le duele algo, parece que tiene sueño. O sea, esa sabiduría de mamá te da esa sensibilidad, esos cambios que empezaron en tu cerebro desde antes. Y también la prolactina. La prolactina, para que podamos producir leche, hay 2 hormonas funcionando. La prolactina hace que la teta fabrique la leche, literalmente se llena, ¿no es cierto? Y la oxitocina hace que salga. Afuera. Pero esa prolactina también nos mantiene alertas, por eso es tan difícil, la Diani decía, yo no podía hacer siesta. No, yo tú no decías. Yo no podía encargarle 20 minutos y dormirme. La prolactina te tiene así, como alerta, súper alerta, y el bebé hace guay, tú estás atenta, ¿no? Entonces, eso sí tengo hasta ahora. Si después de esas 2 semanas todavía das de lactar. Yo doy de lactar hasta ahora. Entonces todavía tienes prolactina circulando por tu cuerpo. Sí, es tremendo. Claro. Y también oxitocina, o sea, puede ser el día más estresante que te sientas a dar teta y es la oxitocina, ¿ves? Esa calma, ese amor, ese vínculo. Es una locura las hormonas, lo que nos producen en el cuerpo. Entonces, pasadas esas 2 semanas, la red de apoyo, la pareja, la mamá, quienes estén contigo, son quienes tienen que estar atentas y atentos a cómo vas. Entonces, la sensibilidad debería ir bajando. Si llorabas 10 veces al día, probablemente estés llorando 8, y luego 7, y luego 6, y luego así, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. Yo siempre digo, así como uno cuida al bebé recién nacido, porque si no le cuida, se muere literalmente. ¿Qué necesita un recién nacido? Alimento, ¿no es cierto? Calor, necesita estar con el pañal limpio, pero necesita afecto. Y tú le decías a la Diani, ¿cómo? Yo quisiera haber disfrutado como tú, y ella habla de pedir ayuda, pero habló mucho de acompañamiento. No estaba sola, mencionó a algunas personas que vienen a darle afecto, y eso es algo que debemos pedir, porque normalmente como sociedad es como, el afecto no se pide, pero cuando eres adulto, los niños sí vienen, han visto sus guaguas, vienen y meten la cabeza, se te meten debajo del brazo, hay algunos que te levantan la camiseta, te huelen, te tocan, el afecto es súper sanador, entonces afecto también, que está comiendo esa mamá es importante, y esos también son señales, gatillos, una mamá que no quiere comer nada, no está bien. Yo era un palo, así. O una mamá que por ansiedad se quiere comer todo. O sea, los extremos son señales, ¿no es cierto?, para buscar ayuda. Una mujer que no puede dormir. Así las ojeras, estoy agotada, no he dormido nada, me acuesto y no me puedo dormir. Esas también. O mujeres que están pensando ya en que, ¿será que o sea, es normal, como un mecanismo de supervivencia cuando nace un bebé, que la mamá esté atenta, que vea, que respire un par de veces o noches, ¿no es cierto? Sí, yo sí me despertaba a ver si... Claro, si en cambio eso a mí no me pasaba. No. O sea, yo era como que confío dormir. Dormía, era como necesito aprovechar cada segundo. Sí, es que como yo digo, mi hija siempre durmió súper bien, entonces desde el inicio ella dormía toda la noche. Y a mí sí me preocupaba eso, pues, porque yo leía en el grupo que, que los bebés se despierten y yo la mía no. Claro. Entonces iba a chequear y yo no sé si estaba respirando. Entonces no es un solo factor que hay que cuidar, es cuidar a la mamá como cuidas un bebé. Que coma, que duerma la mamá. Que cuidar a la mamá afecto, como cuidas un bebé. Qué heavy. Ajá, y hay muchas mamás, yo me acuerdo que llegaba mucho a las casas a hacer asesorías de posparto, de lactancia, y la mamá
quería tener todo perfecto y frustrada. ¿Por qué no le puedo dar teta? ¿Por qué hoy no pude comer caliente o comer? Y la casa, mira, y llorando, ¿no? Y yo le decía, mira tu bebé, le exigirías algo, le estás diciendo, ¿por qué no caminas? ¿Por qué no gateas? ¿Por qué no hablas? Porque ha nacido recién, ¿cierto? ¿Y tú por qué te exiges tanto? Tú también naciste recién. Claro, ese era otro punto para mí también, que yo, o sea, esperaba, o sea, bien ilusa, porque esperaba que la bebé sea como, no sé cómo te explico, como que haya más interacción, o sea, ¿me cachas? Y ahora es que no te dan nada. En serio, no hace ni nada. Una sonrisa. Y entonces vino una prima, me acuerdo, una prima ya, o sea, de más de 20 años, y dice, ya le presentamos a la bebé, y dice, pero no hace nada, ¿no? Y yo, ay, me di cuenta y dije, de verdad no hace nada. O sea, es que el bebé existe. Es que en verdad ahí es cuando te das cuenta que uno piensa que sabe amar hasta que es mamá. Y es como que das todo por un ser que lo único que te devuelve, por decir así, es su existencia. O sea, no, o sea, es como pañales, vómito y nada más. Claro. Pero aún así es como te das por completo. Eso es lo lo que a mí más me impactó. Era como que, hijo de madre, de verdad estoy dando todo de mí. Esa también es una señal que habla mucho de salud mental. O sea, el baby blues, ¿no es cierto? Esas 2 semanas, normal la sensibilidad, llorar un montón por lo bonito y por lo triste y por cansancio. Luego esas otras señales, está comiendo, se quiere comer todo, no quiere comer nada, no puede dormir, o una mamá que no quiere despertarse. Esas son señales de depresión, de buscar ayuda. Y ahí hay psicología perinatal, hay coaches, las plantas son una aliada súper linda para el posparto. Hay tribus de mamás. Yo no encuentro que hay algo tan terapéutico como un grupo de mamás que te diga, yo también estuve ahí. Claro. Y que digas, no estoy loca, no estoy sola, no he sido la única. Eso también es sanador. Sí hemos perdido como sociedad. Eso yo le decía a mi psicóloga, que mi idea millonaria era que en los hospitales, o sea, tú has visto Friends, por ejemplo. Entonces, y ves que están todas las mamás en un cuarto, o sea, todas están, las parturientas, me invento, están en un mismo cuarto, o sea, de 6 personas, 8 personas, o cuando están antes también están en una sala compartiendo. Y yo digo, ¿y por qué no? O sea, yo ese día yo sabía, el día que yo estaba, justo que me habían practicado la cesárea, sabía que otra chica que es influencer, ni sé qué, porque, o sea, sabía que estaba literal en el cuarto de al lado. Las dos no nos conocíamos para nada, pero yo sabía que estaba ahí. Entonces digo, ¿y por qué? Amigas, no, yo. Ya pero a lo que voy es que, ¿por qué no sabes? Y por ejemplo, de ahí podrías ya gestionar una pequeña comunidad al menos. Por último, que conocerte, pasarte un número. O sea, yo digo, ¿por qué a todas que nuestros bebés están sanos, bien, y las mamás están en condiciones normales, digamos, recién dadas a luz y todo lo que quieras, pero ¿por qué no les permites convivir con otras mamás si no es que tienen COVID? O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué no hicimos nunca eso? O sea, no se sabe sobre esta necesidad, ¿saben? Porque nosotros nos reunimos con mamás, tenemos un círculo de mamás y bebés todos los jueves, y hay mujeres embarazadas que dicen, tengo miedo de la lactancia, del parto, de cómo irás, a veces el miedo de cómo voy a ser mamá, ¿no? Entonces yo le digo, ven al círculo. Es como, tengo que trabajar, tengo ginecólogo, no lo ves, o sea, como una necesidad, prioridad. Como una prioridad, como algo importante. Sí debería ser. Lo que cuentas es verdad, porque en mi caso yo no estaba trabajando. Entonces yo sí siento que, como hablamos, son prioridades en tu vida. Yo tenía un trabajo muy demandante en el que pasaba viajando todo el tiempo fuera del país y localmente, entonces dejé de trabajar en por el embarazo. Y de hecho, en mi caso, el grupo me dio tanta energía que yo volví a trabajar. Porque, o sea, todo se alineó y conseguí un trabajo súper chévere, que es en el que estoy, trabajo desde mi casa, tengo flexibilidad y realmente conocer a mis amigas. Con Andre, por ejemplo, nosotros nos reuníamos cada semana o cada 15 con otra amiga más, y para estar lactando y conversando y tomándonos un traguito. Pero, o sea, esos momentos eran como que, y son todavía muy importantes, porque a la final es cuando nos desahogábamos. Entonces, para mí era la terapia chéveraza, porque estaba con mi bebé, estaba con mis amigas y estaba conmigo mismo. Entonces, siempre priorizar, yo creo que es muy importante, y como tú dices, tener esta red de apoyo, pero también
hablamos de nutrición. Yo fui yo di a luz y mi nutricionista me mandó de una la dieta del posparto. O sea, yo tengo la dieta del posparto, nada de gas, o sea, nada de cosas que me produzcan gases. Mi hija nunca tuvo gases, nunca le saqué los gases, porque yo sí siento que lo que tú comes, tu bebé recibe. Entonces, es lo que yo pienso. Hay gente que dice que no, pero igual el descanso, yo me hice masajes, la homeopatía, o sea, yo no salí 60 días. O sea, yo no salí 60 días. Por ejemplo, hubiera querido eso. Yo nunca... Es que, por ejemplo, yo estuve súper acompañada, pero tal vez no era el acompañamiento que yo quería o el que yo necesitaba. ¿Me entiendes? Y eso también es tan diferente, tan importante decir, oye, ¿sabes qué? No necesito te lo agradezco, este pero tipo. No. Ajá, como de... Pero me podrías ayudar con esto. Exacto. O sea, yo siento que, y hablando a calzón quitado, una cosa súper fuerte para mí fue darme cuenta un día que yo pensé, ojalá me pase algo para poder irme al hospital y descansar. O sea, cuando pensé eso, fue que dije, esto no es baby blues. Y ha pasado algún tiempo y pensar esto no está bien. Como que ahí fue cuando dije, esto no es normal. Claro. Y también es importante entender que lo que le sirve a la Diani no te sirve a ti. Por ejemplo, la Diani dice, yo 60 días no salí, yo no pude, o sea, yo tuve que salir a ver gente y a caminar por la calle con mi guagua en brazos. O sea, no veía el momento de poder ya sacarle de la casa, así sea, al carro. También. No, yo no. Sí. Pero ¿qué necesito yo? Y pedir eso, de esa forma. Y que no esté mal pedir. No está mal pedir. O sea, que no sea un motivo de que te juzguen. Claro. Y a veces ahí pasa, ¿no? Que dices, es que la única que tengo es mi mamá y me juzga por todo. Entonces, ampliar la red. Sí, totalmente. Ampliar la red. Hay mamás que yo así casi que tienes que venir el jueves. Y entre ellas se empiezan a acompañar y se empiezan a juntar otros días. Sí, y los guaguas están creciendo juntos. Yo había propuesto ese círculo para mamás de 0 a 9 meses. Y una me dijo, lo siento, mi hija va a cumplir 9 meses pronto, yo de aquí no me voy. Ya va a cumplir 2 años. Y ahora se conocen con los papás y han hecho una tribu. Sí. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y te puedes reunir con otras mamás. Es eso. Que te entiendo totalmente porque yo justo siento que como yo no estoy aquí, a mí me tocó el posparto aquí. Entonces... realmente yo eso tampoco como que nunca pensé que iba a tener algún impacto, pero hasta antes de ser mamá no es que tenía muchas amigas conocidas aquí porque me pasaba trabajando y conocía a cierta gente o del trabajo, amigos de mi esposo, lo que sea, pero muchos no eran papás todavía o no vivían aquí. Entonces como que fue difícil porque realmente siento que una de mis mejores amigas y es mi prima hermana que vive en Boston. Y ella por suerte es pediatra y justo dio a luz como que 2 o 3 meses antes que yo. Entonces yo sentía, o sea, ella fue mi mayor apoyo durante el primer mes, porque yo le decía, a ver, estoy haciendo esto, ni sé qué. Y ella todo me decía, a ver, haz esto, cálmate, no sé qué, porque ella encima es pediatra y había hecho curso de sueño y de comida y de todo. Entonces ella estaba completa. Entonces yo le decía, a ver, entonces, ¿qué me tengo que esperar de aquí a un mes? O sea, yo era como mi brújula. Entonces ella sí me ayudó. Y bueno, mis hermanas también, gente que yo conocía llamaba, pero hablas que 10 minutos, de lejos. No sé, de lejos, entonces no es lo mismo. Pero sí me ayudaron a calmar un poco. Pero realmente siento que aprendí como a aprovechar mi maternidad al menos, pero yo como mamá, o sea, no al bebé, porque siento que el bebé sí lo aproveché desde que nació, yo me pasaba oliéndolo y era como que demasiado, pero yo como mamá, como decía, chuta, ya me gusta esta nueva persona que soy, cuando ya tuve la tribu que tú estás hablando, entonces, pero aquí, ¿no? O sea, en persona, así como dices tú, Diani, de verte y casi que demos de lactar y conversemos y cambiemos opiniones. Entonces yo creo que me ayudó mucho al principio ni siquiera sabía dónde ir, entonces me puse a investigar lugares de estimulación y ahí me comencé a hacer amigas en la natación, en los lugares de estimulación, o sea, en todo lo que yo podía meterme en clase de música, lo que sea, y ahí me comencé a hacer amigas, luego en este chat y así. Entonces ahora tengo varios grupos de
de tribus, de diferentes cosas, y realmente es otra cosa, o sea, realmente sí me han dado millón felicidad. Entonces todo lo que tú dices comparto 100% porque es súper necesario, pero a veces siento que la gente no lo ve tan necesario, como que dice, yo no tengo tiempo para eso, tengo que trabajar. No, tómate el tiempo para hacer estas amistades, porque te van a cambiar la maternidad, o sea, es un soporte súper básico. Sí, no te pierdas esa parte de la maternidad, porque y si necesitas, o sea, si necesitas ayuda, pide. Por ejemplo, ahorita hay asesoras de sueño, asesoras de lactancia, y muchas madres que vivieron sin esto dicen como que no, pero ¿para qué necesitas? A vos sí te gusta gastar la plata, me dice mi mamá. Ajá. Y es como que, ¿por qué no? O sea, si es que alguien puede ayudarte y explicarte y decirte, por ejemplo, o sea, yo sí pienso que mi próximo bebé, yo, a pesar de que ya tuve una experiencia de lactancia que para mí fue súper buena, sí quisiera una asesora de lactancia otra vez, porque cada bebé es distinto. Total. Estás en otro momento, estás con otras condiciones. Entonces, si hay todas estas herramientas, ¿por qué no usar? Y eso a veces te puede salvar tu maternidad. Sí, ahí yo creo que es importante informarte para tomar esas decisiones informadas, pero creo que la brújula más grande de una mujer, de una mamá, es su instinto. Sí, a veces hay tanta información, tantas asesoras de todo, tantos libros, o sea, el algoritmo te lee y lo que estás pensando te aparece en Instagram y se pierde la intuición. Es verdad, eso es lo que yo en el primer episodio dije, y eso me había dicho una amiga que igual ahora está en el grupo, y ella me dijo, es el momento de mayor instinto que tú vas a sentir. Sí. Yo le entendía como que me hablara chino, sí, de ley, claro. Y luego tú dices, es que tú, como decíamos, solo tú sabes lo que necesita tu bebé, lo que le va a hacer bien. O sea, miles de asesoras, Google, lo que sea, no son lo mismo. No. Y claro, y solo tú como mamá tienes ese feeling y hay que hacerle caso. Y para poder sentir eso y hacerle caso, tú necesitas estar contenida y cuidada. O sea, mi enfoque va a cuidar a la mamá. Cuidar a la, o sea, la mamá recién nacida. Es que si la mamá está bien, el bebé está bien. Justo. Y todos están bien. Sí, porque el papá, normalmente, yo cuando voy happy a una wife, casa, happy life. Veo a la familia, de verdad, y el papá está tranquilo. Cuando hay una mamá con depresión postparto, me acuerdo una vez llegué a una casa y la mamá me llamó y me dijo, a mi bebé no le gusta la teta, yo no les conocía. Entonces, bueno, cuando llegué, esta mamá me contaba todo, moviendo mucho sus dedos, sus brazos, se le formaban gotitas de sudor en las manos y el bebé estaba dormido. Y el papá estaba acompañando por ahí, escuchando, y ella me contaba lo terrorífico que había sido el embarazo, la cesárea, la violencia que vivió después. Bueno, el rato que se despierta el bebé, se oía que lloró un poquito, el papá le cambió, se oían ruidos de bebé, entre que lloraba, se calmaba, y cuando le trae a la sala y le da el bebé a esta mamá, el bebé lloraba full y rechazaba a la mamá. La mamá estaba en tal estrés, ella claramente tenía ansiedad, que no necesitó solo psicóloga, sino después psiquiatra, que no podía ser, yo digo, un puerto seguro para ese bebé. Los bebés también son mamíferos, sienten. Claro. Entonces, es como si hubiera un temblor aquí, ¿saben? Capaz algunas estuviéramos tranquilas o capaz vemos que empiezan a salir con todo lo que trajeron, y entonces esas hormonas se comparten, se contagian. Entonces, cuando la mamá está en ese nivel de estrés, no tienes un bebé dispuesto a lactar gentil y tranquilamente. Y tienes un papá alerta también. Claro, y no te explican un montón de estas cosas que eso también no te explican unas partes que son fundamentales. O sea, que tú necesitas estar en hogar, necesitas estar en paz, con la luz tenue, no con la luz del hospital, o sea, y no es lo mismo la lactancia que tú inicias en el hospital que cuando vas a estar ya cómoda en tu casa, en tu habitación, con tus olores, con tus cosas, o sea, ¿me entiendes? Es tan distinto que uno cree que es así cualquier cosa, pero creo que eso es un abismo de diferencia haberte bañado en tu ducha, haber salido así a 2 minutos, pero estar en tu ambiente. O sea, yo creo que eso cambia un montón el modo del posparto. Chicas, yo les quiero agradecer por abrir esta conversación tan necesaria, y Dani, a ti también, porque hay muchas mujeres que están viviendo esto ahora mismo y piensan que están solas y no saben que existe gente como tú que puede ayudarles.
y, como siempre decimos en este podcast, hablarlo sana. Así que nos vamos con nuestro siguiente bloque. Esto fue A Calzón Quitado. Sacadas la Madre es un podcast que está llegando a 119 ciudades del mundo y sigue creciendo. Por eso, es una buena oportunidad para promocionar tu empresa o tu emprendimiento. Y es muy fácil. Solo tienes que escribirnos a podcast@elcomercio.com y nos comunicaremos contigo. Permite que seamos nosotros quienes nos saquemos la madre por tu negocio. Será un gusto. Sacada la Madre. Y bueno, vamos con nuestro último segmento que se llama Los Cracks Responden. Dani, cuéntanos, ¿cómo se reconstruye una mujer después de este terremoto que es el posparto? ¿Cómo le acompañas tú a volver a sí misma? ¿Qué herramientas, qué alimentos funcionan durante esta etapa? Te diría, Eli, trabajar en 4 niveles. Primero físico, luego mental, emocional y espiritual. O sea, ¿cómo le acompañas? ¿Por qué no le ayudas a reconstruirse? La mujer lo vive, tú le puedes acompañar. Entonces, ¿por qué desde el cuerpo primero? Porque si el cuerpo no está bien, no puedes tener buenos pensamientos, ni buenas emociones, ni una conexión espiritual. Entonces, desde el cuerpo, promover el descanso. Y si no estás logrando dormir, buscar, hay plantas, por ejemplo. Para mí, las plantas son el primer paso antes de los fármacos. Y luego también hay fármacos. Hay medicinas alternativas también que pueden ayudar. Y la alimentación es súper importante. Hay mujeres que, por ejemplo, yo he conocido que dicen, voy en terapia tantos años, pero no salgo de la depresión. Entonces yo le digo, ¿qué comes? Almuerzo, sándwich de queso y leche. Y luego a media mañana nada porque trabajo. Y luego almuerzo lo que puedo en el carro. Me estoy acordando de una mujer. Y luego sí, tarde sí ceno. Y ceno proteína y papas o lo que hay, algún carbohidrato. Entonces, nosotras tenemos en el intestino un conjunto de microorganismos que no están solo ahí, sino en todas las mucosas, en todo lo mojado, que se llama microbioma. Y esos microorganismos son los que realmente hacen la última digestión molecular. Sí, y ellos comen y hacen sus caquitas. Esas caquitas nos ayudan a desinflamar y a mantener una mejor salud mental. Entonces, si nuestra alimentación es inflamatoria, lácteos, harina blanca, azúcar, exceso de carnes rojas, eso inflama. ¿Cómo esperas tener un cuerpo que responda a una transformación brutal como es la maternidad? Entonces, lo primero es desinflamar. Lo segundo es alimentarme bien yo, pero también alimentar a esos bichitos. Esos microorganismos comen alcachofa, puerro, hojas verdes, frutas, verduras, granos, idealmente orgánicos, frutos secos también, comen coco. Y eso va a influir directamente en tu salud mental. Y luego, ser mamá es como estar de turno. Yo me acuerdo, desde la veterinaria, le decía a mi esposo, parece que estoy de turno 24/7 y el turno no se acaba. O sea, ya esperaba mi semana libre y no llegaba. No llega el periodo. Entonces, es como subirte en un pichirilo al Cotopaxi. O sea, si estás comiendo tan mal, ¿cómo logras subir al Cotopaxi en un pichirilo? Es así. Entonces necesitas grasas saludables, necesitas carbohidratos de buena calidad, porque los carbohidratos nos dan energía. A veces no voy a comer carbohidratos para que baje rápido la panza, y luego estás flaca, pero sintiéndote hecho pedazos. Claro. Proteínas, porque las proteínas son la materia prima para sintetizar hormonas, y necesitamos endorfinas para pensar bonito, para tener emociones que nos alimenten o nos acompañen de buena manera. Y hormonas también para la lactancia y para que todo vuelva más o menos a su lugar en el posparto. Entonces la alimentación es tan importante. Desde ahí, luego el descanso de esa mamá, el afecto para esa mamá, masajes, caricias, abrazos. Parece tan básico, pero es tan importante. Sí. Desde el cuerpo. El autocuidado. El autocuidado como pausa. Hoy en día se habla mucho de autocuidado, como el tiempo del masaje o irte a un manicure. El autocuidado, si no está en el día a día, es un automimo eventual. Entonces, ese autocuidado de en la mañana hidratarme, por ejemplo, escribir si no para la cabeza. O sea, ¿qué voy haciendo con eso?
Y luego, o sea, ya cuando vas a la mente, funciona mucho agradecer, en qué te estás enfocando. Yo les digo a las mamás, pretender que tienes como una hada madrina al lado de la oreja, como Pepe Grillo, y que esté cuidando lo que estás pensando. Y poder compartir eso, por eso sirven tanto los círculos y los espacios de mamás. Ajá. Y luego espiritualmente, esa fe de la que hablábamos, o sea, cómo puedes conectarte más con, llámese Dios, universo, gran espíritu, para sentirte contenida, y cómo te vas conectando también tú con esa divinidad, con esa lucecita adentro tuyo. Bueno, yo no volví a ser la misma de antes, pero más bien he conocido una versión mía, sí, más vulnerable, más sensible, pero también más fuerte, y siento que ahora, o sea, solo quiero sentir a las personas mejor, bien, y realmente esta semana me di cuenta de que mi jefe me dijo unas cosas, conversamos con él, y yo me siento obviamente todavía en el posparto, porque como hablamos, no es que te dura 3 meses o un año, o los 40 días. Supuestamente puede durar hasta 4 años. Exacto, entonces yo siento que sigo en mi posparto, pero después de esa conversación con él, yo lo que quiero es ahora siempre imaginarme que hablo con mi hija, porque ella me trae a vivir en pausa, en presencia, en amor. Y quiero imaginarme que siempre hablo con ella, porque a ella le hablo con amor, con cariño, con paciencia, y de eso se trata a la final, de dejar huellas lindas en las personas. Entonces, para mí, esta etapa del posparto, que si bien, como hablamos algunas de ustedes y segura muchas de nuestras seguidoras, no ha sido color rosa, puede ser un arco iris si te dejas acompañar, si te dejas también a veces guiar, y también soltar el control, sobre todo, porque en lo personal yo sí les puedo compartir que hace 2 meses yo sentí que se me estaba tocando a mi puerta la depresión postparto, y fue básicamente porque mi hija dejó de dormir. Entonces nos cambió toda la rutina y la vida. O sea, yo empecé a pelear conmigo, con mi esposo, con el mundo, o sea, y realmente cuando pude organizar nuevamente los horarios del sueño y mi hija volvió a dormir, me cambió la vida, y me di cuenta que estaba pensando cosas que nada que ver. O sea, pensaba que mi marido no me quería, que me veía fea, que no sé, o sea, y fue, yo sí creo que la depresión estaba así. O la pasaba por aquí, pero no le abrí la puerta. Es que no dormir te puede volver loco. Eso. Exacto. Para mí se fue el trigger de todo. Primera línea de defensa para proteger de una depresión posparto, dormir. La primera. Wow. Y es algo tan básico. Sí. Pero todo el mundo espera que funciones bien. Aún sin dormir. O sea, yo sí me acuerdo cuando eran las peores noches, eran 6, 8 despertadas. Uy, Dios. Y las buenas noches eran 3. Entonces igual me despertaba 3 veces. Y me decían, pero mi marido me decía, solo te despertaste 2 veces, o solo 3. Pero es que solo, ese solo. Y ahí hay o sea, era complicado. O sea, claro, para él decía, es que claro, son menos que las otras 8. Y yo, sí, pero igual no dormí. Claro. O sea, pero sabes que algo que sí quería consultarte, ya que estabas hablando de la microbiota y eso, era, yo no sabía, pero yo amo comer, como te mencioné antes de empezar. Y ¿cómo se llama? Y al final del embarazo, obviamente, todo te cae mal, te llenas de gases, como tienes que dormir sentada. Bueno, al menos a mí me pasó, que todo me daba reflujo. Y entonces una de las cosas que yo lo veía como positivo del posparto era que ya al fin eso se fue. Iba a poder comer todo, y ya no iba a tener reflujo y no iba a tener malestares estomacales, porque dicen, todo va a estar mejor y va a volver a la normalidad. Y la verdad es que en mi caso nunca fue así. Entonces yo me fui a 1000 gastroenterólogos, me hice mi primera endoscopía y colonoscopía. Wow. Estaba con colitis, gastritis y todas las itis, o sea, todo el sistema digestivo estaba inflamado. Y hasta me sacaron la vesícula. Entonces después de muchos doctores, ahí me enteré que el bilis te cambia, o sea, como que en el estómago. Entonces es como que supuestamente tu digestión
toma tiempo para volver a ser la misma de antes. Ya. Y también, ponte como que yo no sabía, pero el gastroenterólogo que me sacó la vesícula, porque ya estaba a punto de explotar, me dice, bueno, eso es, aunque no creas, es súper común que después, posparto, las mujeres comiencen a tener problemas de vesícula. Y a mí eso me pareció raro, o sea, nunca le pregunté estadísticas ni nada, pero claro, entonces yo quería volver a comer y yo me considero que como súper bien, me gusta comer bien, o sea, saludable, pero siento que nunca pude llegar a volver a comer como a mí me gusta, porque ahora no como con gluten, no como lácteos, no puedo carne roja, no puedo nada. Y eso sí, no sé si tú que ahora sabes de plantas y eso, si hay alguna forma natural como de volver a tener mi felicidad de vuelta. O sea, para reparar la microbiota hay que verlo de manera individual. Ya. ¿Cuál es tu nivel de estrés? Así para que tengas una idea. ¿Qué comes durante el día? ¿Cuál es tu nivel de ansiedad o de tranquilidad? ¿Cómo duermes? O sea, todos esos hábitos van a influir en estos microorganismos. En si están presentes, cuántos están presentes, porque tiene que haber una variabilidad, y si están vivos y funcionando bien. Cuando reparamos la microbiota, ahí normalmente disminuyen las inflamaciones. Todo lo que termina en itis es inflamación. Colitis, gastritis, artritis, toda itis es inflamación. Ajá. Y cuando vives desinflamada, te cambia la vida. Piensas de otra manera, el cuerpo se siente diferente, las emociones son diferentes, porque las emociones siempre van a seguir a un pensamiento. ¿Ves? Cuando tú dices, la depresión tocaba mi puerta, esas historias que te hacías, ahora sabes que no es verdad, pero estabas sintiendo que eran reales. Horrible. Entonces las plantas, los suplementos, ¿saben? De eso tampoco se habla, pero yo me suplemento full. Es tan importante. Es como subir al Cotopaxi en un pichirilo. ¿Llegas o no llegas? Y si llegas, ¿cómo llegas? Entonces sí necesitamos magnesio, vitamina D3, omegas, y después, dependiendo de cada mujer, cositas específicas. Bueno saber. Yo sí siento esa analogía claramente con el deporte. O sea, porque como veo a tantos deportistas en la carrera esa que organizamos, y claro, la ves así, y todo el mundo esforzándose, y yo digo, es tan parecido a lo de ser mamá. En serio, porque es una maratón, o sea, hasta no duermes de la ansiedad a veces y todo, y te tienes que preparar un montón, y no lo piensas así, o sea, no piensas en una preparación integral. Un atleta no, si no ha dormido bien, no ha comido bien, no se ha suplementado bien, no ha ido al fisio a que le hagan la fisio, a que le hagan el masaje de descarga, no va a correr. Y si se dan cuenta, ese es un problema de nuestro sistema de salud. Porque vas al ginecólogo y solo te hace una ecografía y no te dice qué estás comiendo, qué estás pensando, cómo estás durmiendo. O sea, no hay una atención integral, lamentablemente. No, para nada. Yo incluso creo mucho en el Feng Shui, entonces yo tengo mi cama en cierta dirección. En ciertas direcciones, porque es súper importante con este tema energético también equilibrar y vivir ahí en armonía. Así es, chicas, y esto fue Los Cracks Responden, y a nuestras oyentes solo les podemos decir que no están solas. El posparto es un espacio desconocido para toda madre primeriza. La que te diga que es fácil te está mintiendo. Y es normal necesitar ayuda. Ajá, o se olvidó. El baby brain. Es normal necesitar ayuda para transitar esta etapa, y es muy importante que lo contemos, que lo digamos sin miedo, y que seamos sinceras con los demás y con nosotras mismas. Sacada ya, May. Con esto, Dani, yo quiero agradecerte por tu entrega, por tu mirada compasiva, y también por recordarnos que no estamos solas. Y gracias a ustedes, mis co-hosts, por acompañarme en este camino, y a los que nos escuchan por acompañarnos en otro episodio de Sacadas la Madre. Si es que les gustó este episodio, les resonó, compártelo con una amiga, con una hermana, una mamá que haya tenido un bebé recientemente. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como Sacadas la Madre, y únanse a nuestra tribu, porque nadie materna sola.
Les recomendamos unirse a la comunidad de WhatsApp. En nuestra cuenta de Instagram van a encontrarle el enlace a este espacio seguro. Dani, una despedida, cuéntanos cuáles son tus redes y un mensaje final. Gracias a ustedes por traer a la mesa o al podcast este tema que es tan importante, también por abrir sus corazones, porque hemos compartido experiencias, ¿no?, que están en el corazón. Y creo que es importante recordar, así quisiera dejarles este mensaje, que con todo lo que nos pasa podemos construir una nueva versión de nosotras y le podemos abrazar y agradecer. Entonces, por más difícil que pueda ser el posparto, siempre va a salir el sol y vamos a volver a ser otra mujer que sonría un poco más. ¡Bravo! Y nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanas. Chao. Chao, chao. Chao, y nos vemos en la próxima.